Lo que vamos a hacer hoy es empezar muy de a poquito a ver sistema binario. No te está ya no se están confundiendo con matemática discreta ustedes. No, vimos binario, profe. Bueno, Vivimos binario. Por encima. Con el FEDE pueden haber visto, Colo, una pequeña explicación de sistemas binarios, de por qué llegan a donde Muy llegan. básica, pero sí. Lo básico, lo que es un bit, un byte y esas cosas. Claro. Sí, nos explicó lo que es bit, byte, la teoría, la historia, eh, lo- las primeras computadoras, de dónde deriva, eh, bueno, un poco en base a la historia, cómo han ido evolucionando las computadoras hasta llegar al principio de lo que se pudo llegar a programar. bien. Bien. Los tipos de datos también vimos. Booleano, int, float, string. Sí, cómo Mira, crear una creo- variable en Python, por ejemplo. Bien. Juli, ¿ibas a decir algo? No, dale, que por ahí no sé si a vos se te corta la conexión, entonces por eso doy No. feedback. Estaba escuchando. Entonces, han podido ver con el Fede algo de, bueno, ¿qué es esto de programar? Finalmente, lo que vamos a ver en la materia es, bueno, cómo programar con este lenguaje Python, utilizando una metodología, una técnica que se llama la programación estructurada. ¿Qué es la programación estructurada? Y lo primero que uno aprende a programar. Básicamente los programas son conjuntos de órdenes que le vamos a ir dando a la computadora, que se van a ejecutar una tras de la otra, con un montón de reglas, con un montón de cuestiones, de que podemos hacer que se repitan o que no importa. Pero básicamente lo que nosotros vamos a empezar a ver es esta idea de que armar un programa es, bueno, llevar un algoritmo, que ya seguramente el Fede les habrá dicho qué es lo que es un algoritmo, a un lenguaje de programación. En nuestro caso vamos a estudiar con este lenguaje de programación que se llama Python. Python es un lenguaje que, como ya les contó el Fede, es un lenguaje interpretado. Por lo tanto, hay un intérprete que es otro programa que lo que hace es leer una por una cada una de las instrucciones que estuvimos viendo, que estuvimos escribiendo en el programa, y una tras de la otra, a medida que las va leyendo, las ejecuta. Y ejecuta lo que nosotros le pidamos. Hay distintos tipos de instrucciones que realizan distintas tareas. Entonces, ¿qué ocurre? Armar un programa es, inicialmente, crear un archivo de texto que podríamos editar con un bloc de notas, ¿sí? Cualquier editor de texto común y corriente, en donde vamos a escribir una debajo de la otra, en distintas líneas, cada una de las cosas que queremos que el programa realice. Luego, le vamos a decir al intérprete, a ver, señor intérprete, venga para acá y lea lo que le estoy pidiendo y ejecútelo. El intérprete lo que hace es, toma la primera instrucción, la intenta ejecutar. Si está bien escrita, la ejecuta. Si la escribimos mal, porque cometimos un error o porque no sabemos cómo hacerla, en ese momento nos tirará un error, nos dirá, bueno, en este punto no puedo seguir porque cometió tal error. Esto puede ser desde algo tremendamente simple, como les digo, de decir, che, bueno, voy a agarrar un editor de texto, ¿sí? Hasta el editor de texto más rudimentario que se les pueda ocurrir, escribir el programita, particularmente lo vamos a tener que grabar con una extensión en especial para que el intérprete la reconozca, y después llamar al intérprete y decirle, che, ejecútame esto, ¿sí? Juan Ignacio, me decís que eso se lo vieron con el profe, ¿y qué instrucciones vieron con él? O sea, hacían un programita, ¿y en el programita qué hacían? Y para hacer Programas, operaciones números, matemáticas, dividirlos. crear variables. Print, A ver, alguna operación matemática, imprimían con print, claro. ¿sí? Bueno, o sea que Introducíamos números, los convertíamos. Introducimos. los introducían ¿con qué? ¿Cómo introducían? Con Con enter. el input. Ese ¿Ya vieron input?
Sí, profe, Sí. hay un trabajo Input. que hicimos de los cuestionarios que teníamos que hacer una división con restos. Plantear en el screen que permite informar para dos valores A y B el resultado de la división y el resto de esa división tuvimos que hacer. Perfecto, y ya lo hicieron. Bueno, buenísimo. O sea que ya han hecho bastante. Entonces, vamos a saltear esa parte. Para poder escribir estos programas en Como Python. para hacer un if ya. Bueno. No, a ver, Colo, algo que es Bien. importante. ¿Saben cómo crear un proyecto de Python? No, por eso. Arranquemos. Ah. Claro. Eso, el viernes practicaron con un editor de texto simple, con un bloc de notas, pero por eso entonces no se los voy a mostrar porque ya no va a hacer falta. El asunto es que esta solución de utilizar un editor de texto común y llamar al intérprete, a pesar de que funciona, es buena, es una buena solución, técnicamente funciona y está perfecto. Generalmente, cuando uno tiene que hacer un programita relativamente más largo que lo que vieron el viernes, o sea, que habrán sido programas de 4 o 5 líneas, 10 líneas como mucho, cuando uno tiene que hacer un programa más largo o más elaborado, los editores de texto comunes no son suficientemente adecuados para colaborar con la redacción del lenguaje, con la redacción de las instrucciones que tenemos que hacer. Entonces, y aparte es como que bastante trabajo, resulta impráctico, a pesar de que es bueno, resulta impráctico decir, bueno, a ver, escribo una instrucción, según lo que yo quiero programar, grabo, salgo del editor de texto, llamo al intérprete, resulta que la escribí mal. Oh, bueno, corto. Abro el editor de texto de vuelta, corrijo, grabo de vuelta, salgo del editor de texto, vuelvo a ejecutar. Termina siendo impráctico. En la mayoría de los lenguajes de programación se puede hacer eso, ¿sí? Y por ese motivo, la mayoría de los lenguajes de programación tienen otras herramientas, ¿sí? Tienen herramientas que nos van a servir a nosotros para escribir el programa, que nos ayude de alguna manera en la herramienta a escribirlo, que nos ayude cómo. No puede adivinar lo que queremos hacer, pero por lo menos puede colaborarnos con, no sé, avisarnos que nos olvidamos un paréntesis. Si abro un paréntesis y me olvidé de cerrarlo, bueno, que me avise. O cometo un error, pongo una instrucción que no existe, que me la subrayo, que me avise un cartelón diciendo, che, esta instrucción no anda o no existe. Es decir, si tengo un editor de texto, Se corta todo. No lo No, escucho bien. no es la conexión de Diego, es tu conexión, porque Diego no se le está cortando. Sí, ya lo escuché bien. no soy yo, soy vos. El tema es que está bueno tener un editor de texto que nos vaya ayudando con lo que tenemos que escribir, que nos alerte si tenemos un error antes de esperar a ejecutar y que el intérprete nos diga. O que nos dé alguna ayuda. Si pongo una instrucción y no me acuerdo bien cómo andaba, bueno, que tenga un botón rápido para ir a leer la ayuda. Y además, que tenga fácil un botoncito para decir, che, ejecutalo. Y que al tocar ese botón, el programa este entorno de desarrollo, llame al intérprete, lo ejecute, me muestre que el intérprete devuelve. Y de esta manera nos vamos a poder concentrar fuertemente en, bueno, me dedico solamente a programar, quiero ejecutar, toco un botón y ya lo voy andando, ¿sí? No anduvo, bueno, lo paro el programa, sigo escribiendo y lo vuelvo a ejecutar. Este tipo de herramientas nos van a servir muchísimo para, cuando estamos aprendiendo, bueno, aprender mejor el lenguaje, o aprender más rápido el lenguaje. Cuando somos programadores experimentados, ¿sí? A pesar de que podríamos usar un bloc de notas sin problema, nos va a ser mucho más cómodo y nos vamos a poder concentrar más en lo que estamos programando si fácil, a la mano, tenemos todas las herramientas que necesitamos. Este tipo de programas que se llaman, miren, lo pongo en el chat, se llaman IDE, por Integrated en sigla de esto. ¿Qué significaría? Lo podemos traducir más o menos como entorno de desarrollo integrado. ¿Integrado por qué? Y bueno, porque integra justamente un editor de texto, un mecanismo fácil para llamar a la ejecución, para ejecutar el programa, para llamar a otras herramientas que cada lenguaje puede tener,
incluso este tipo de herramientas nos permiten, claro, sí, Juan Cruz, esa es la mejor definición. Nos permiten incluso estos entornos, en vez de ejecutar todo el programa, poder decir, che, a ver, que se empiece a ejecutar el programa y que se pause en cierto punto. Entonces, el programa se va a ir ejecutando y donde yo le diga, che, poneme la pausa, el programa se frena y me deja ir a ver, por ejemplo, cuánto vale cada variable. Porque a veces nosotros programamos bien una parte, pero hay un cálculo que está mal hecho y ese cálculo desencadena que el programa ande mal. Entonces, estas herramientas, o decir, bueno, che, a ver, voy a ejecutar línea por línea, paso a paso, a ver qué es dónde falla, o a partir de cuándo hay un cálculo mal hecho, para inspeccionar qué errores tenemos. Este tipo de herramientas son muy importantes. Cada lenguaje tiene varias de estas herramientas, no tiene una sola, generalmente hay muchas que compiten entre sí por los programadores y cada programador elige el que más le gusta, o el que más aprende, o el que más sabe. En esta materia, bueno, elegimos para programar el lenguaje Python. Para desarrollar la herramienta, este entorno de desarrollo integrado que elegimos, es este famoso PyCharm, ¿sí? Entonces, y esto es algo que los va a perseguir todavía no abrí nada. Los va a perseguir todo el año confundiéndolo y diciendo al revés, ¿qué hacen ustedes? No, yo soy programador PyCharm, ¿sí? Bueno, no. PyCharm es la herramienta, es simplemente, y que hay montones, y que podemos elegir otras que pueden ser mejores, o más lindas, o que les gusten más, o lo que fuera, hay un montón de herramientas similares. Elegimos una para que todos aprendamos una y aprendamos la misma, pero como les digo, cuando sean grandes van a poder elegir la que les guste. ¿Cómo hacemos para trabajar con PyCharm? A ver, voy a abrirlo. Esperen que voy a bajar la resolución del monitor porque si no se va a poner muy lento. Bueno, ahora bajé la resolución del monitor, así que no voy a ver el chat, ¿sí? Me pegan un grito, Fede y Juli, de lo que pasa en el chat. Ningún problema, Colo. Voy a arrancar PyCharm, ¿sí? A ver, comparto mi escritorio. ¿Estás compartiendo, Colo? No, se me cerró el Zoom, no veo la ventana del Zoom para compartir. Y no tengo el botón. Los chicos empezaron cric. Si quiero, bajé a 800 por 600, no sé, y no veo. A ver, ahí está. Se me perdió la ventana completa de Zoom. Ahí está, ahí puede. Profe, una consulta. ¿Yo qué debería hacer con mi PC? ¿La quemo? ¿Qué hago? No, ahí tienes que buscar algo. El Fede Bertola te está buscando alguna documentación con algún paso a paso para revisar eso. No lo había escuchado. Gracias. Bueno, voy a arrancar el PyCharm Edu, ¿sí? El Edu que es el que van a tener ustedes cuando vayan a rendir los parciales, ¿sí? Sí, ahí está arrancando, no sé qué versión tengo, una media vieja, no sé. Bueno, lo instalé hoy, 2021 dice .3, debe ser la última, supongo. Sí, yo lo instalé hoy también. Ojo, el PyCharm me instalé la versión Edu hoy, ¿sí? Para que lo vean cómo arranca desde cero. ¿Cómo funciona PyCharm? Por cada programa que nosotros querramos crear,
por cada programa que vayamos a querer programar, vamos a crear algo que se llama un proyecto. Un proyecto, en el caso de Python, es simplemente una carpeta. Una carpeta que puede contener un archivo con código Python o muchos, ¿sí? Que conformen todos juntos un programa. Ya van a ver, de acá a varios meses, no todavía, no, capaz que el segundo cuatrimestre, van a ver que cuando un programa se pone muy largo, lo vamos a empezar a dividir en muchos archivos. En vez de tener un programa que ocupe, no sé, 500 líneas de código Python, lo vamos a dividir en archivos más chicos que sean más manejables. Entonces PyCharm maneja el concepto de un proyecto, que, insisto, es una carpeta. Una carpeta donde van a estar adentro los archivos, los archivos de extensión pi, los .pi, que conformen todos juntos entre sí un programa. Por ahora, vamos a estar haciendo archivos programas muy chicos, que van a caber todos en un solo archivo. Entonces va a ser medio bruto decir que tengo que crear una carpeta por cada programa, pero cada programa es un archivito de 10 líneas. Bueno, sí, lamentablemente sí. ¿Sí? Podríamos hacer que en una carpeta meter muchos archivos .pi y ejecutarlos de a uno, pero en realidad técnicamente no es la solución, ¿sí? A pesar de que parezca un poco exagerado, vamos a crear un proyecto por cada programa que vayamos a hacer. Entonces, quiero hacer un programa nuevo, tengo que crear un nuevo proyecto. Ven acá el botonazo grandote azul que dice New Project. No sé si viene PyCharm en castellano. No, yo lo tengo en inglés. No. Listo, no viene. Entonces, ¿qué me pregunta? Este diálogo es horrible porque ustedes acá no entienden nada todavía. Y sin pensar mucho, lo que van a tener que hacer acá es decir, bueno, a ver, voy a elegir la carpeta donde yo quiero escribir los códigos. ¿Sí? La carpeta donde yo quiero grabar mi proyecto. Yo voy a grabarlo en, no importa, una que se llama así. ¿Sí? Y lo más importante, esto lamentablemente lo tienen que aprender ahora, aunque lo aprendan de memoria, ¿sí? Van a tener que ver esta opción que dice New Environment Using, qué sé yo, que no entienden nada. No van a entender nada todavía, pero tienen que acordarse siempre de marcar esto. ¿Sí? Y acá elegir, no me encontró ninguno. No me encontró, ahí está. Para, Colo, hacelo más despacio. Porque les va a pasar lo mismo a ustedes. Porque les va a No pasar les lo puede mismo pasar. a ellos. Claro. Entonces así. El PyCharm necesita, para poder trabajar, saber dónde está instalado el Python, porque son dos programas distintos que se instalan por separado, se dieron cuenta. Entonces, le tenemos que decir acá, che, bueno, quiero ejecutar mi programa con este Python que tengo instalado en tal carpeta. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a elegir esta opción que dice intérprete configurado previamente, o sea, un intérprete que ya haya sido instalado en el sistema operativo. Me dice que no hay ninguno. Entonces le voy a tener que ir a decir, no, sí, che, tengo uno instalado en tal lugar. ¿Sí? En el caso de ustedes, si están usando Windows, tendrán que ir a buscar donde esté, no sé, C2 archivo programa, Python, o donde sea que se les instaló. Entonces, esto normalmente ocurre la primera vez, con el primer programa que vayan a hacer. Van a tener que ir a hacer clic acá en el botón de los puntos suspensivos y elegir, esto es lo más importante, System Interpreter, o sea, intérprete que esté instalado en el sistema operativo. ¿Por qué hace falta todo esto? Bueno, de acá a un tiempo me lo vuelven a preguntar y les explico por qué. ¿Sí? En una oración podemos tener varias versiones de Python distintas y querer programar a veces para una, a veces para la otra. Por eso me dice, ¿con cuál versión de Python quiere usted trabajar? En mi caso tengo instalado solamente la 3.9. En el sistema operativo tengo instalada 3.9. Clic en OK y ahí está. A partir de ahora ya sabe PyCharm que yo tengo esta versión instalada en la máquina. Y ahí le doy Create. Esto debería ocurrir solo la primera vez, ¿sí? Hoy juntos lo vamos a ir haciendo, ¿sí? Ya ahora les muestro alguna cosita y se ponen ustedes a tratar de repetir esto. Bueno,
Ahora sí arrancó el PyCharm. Esta es la ventana donde vamos a estar trabajando. Ahí estoy leyendo el chat. No, ni se calienten, ¿sí? Las fichas, claro, con que sea versión 3 ya está. Las fichas teóricas funcionan con versión 3.6, ¿sí? Y no hay nada en las fichas que sea más nuevo que la 3.6, así que no hay ningún problema, cualquiera que tengan. Mucho cuidado de no instalar la 2. Si instalan la 2 no le sirve más. No le sirve, seguro, porque Python 2 sí tiene muchas diferencias. Arrancó ahí el PyCharm. Esto es lo que vamos a ver. A pesar de que tiene muchas opciones PyCharm, en realidad la interfaz que tiene está bastante despojada. Fíjense que lo que tiene es únicamente a la izquierda esta solapa project que nos muestra, parecido a un administrador de archivos, nos muestra la carpeta que creamos para el proyecto, ¿sí? Ven que se abre y se cierra la carpetita, y adentro uno o más archivos .py, que van a ser los que conformarán nuestro programa. Insisto, cuando los programas sean largos y tengamos muchas opciones para elegir, perdón, me estoy leyendo el chat. Cuando el programa sea largo y dividamos nuestro programa en 3, 4, 5 archivos, 200 archivos, no importa, al abrir acá veremos todos ellos, ¿sí? Por ahora, como les digo, todo el primer cuatrimestre, vamos a hacer programas cortitos que caben todos en un único archivo. Entonces, acá no vamos a ver nada más que la carpetita correspondiente al proyecto y el único archivo de código fuente donde vamos a escribir. En este caso, el PyCharm edu ya me crea un archivo que se llama, como ven ahí, main.py, que tiene algo de, un poquito de código como para que alguien que esté aprendiendo ya vea algunas instrucciones. Esto no nos va a servir para nada todavía, así que lo voy a borrar todo. Al archivo este main.py ni siquiera me gusta el nombre, le voy a cambiar de nombre. Voy a ir acá a refactor rename. ¿Sí? Clic derecho en el código y voy a, como les digo, puedo elegir refactor rename y cambiarle el nombre. Profe, una pregunta. Perdón, ¿no? Voy a borrar el archivo directamente. Sí. Me aparece por ahí un cartel que dice modificar no sé qué cosa en inglés, me aparece, no entiendo nada de inglés. Pero me está apareciendo, lo cierro y me vuelve a aparecer, lo cierro y me vuelve a aparecer. Ahora cuando me vuelva a salir saco una foto y lo paso al grupo, pero no sé qué es y me sale bastante seguido. ¿Puede ser que sea algún error o algo? Puede ser que sea algún error. Lamentablemente, si no nos podés leer bien qué oración dice, no te podemos ayudar mucho. Si salta de vuelta, cortame y tratás de leerlo, aunque lo leas aunque lo leas como puedas, no importa, capaz que podemos orientarte. Si no, espera que salga. Lo mejor es esperar que salga de vuelta, ¿sí? Esperás que salga de vuelta, lo capturás con el print screen. ¿Sabés capturar con print screen la pantalla? Sí. Bueno, sí. y lo pegás en el foro. Dale. ¿Sí? Porque en el foro va a ser útil porque a un montón les va a aparecer seguramente a un montón de compañeros tuyos les va a pasar el mismo error, entonces capaz que los ayudamos todos juntos. Sí, no sé por qué, ahí estoy leyendo el chat, no sé por qué quién me dice que no le aparece el rename. No el rename, no le aparece el archivo. Hay una bueno. opción del proyecto, cuando generas el proyecto, que es create main PI. Y la dejé marcada, no me di cuenta. Bueno, lo borré el archivo porque no me gustó. Perdón, profe, ¿cómo hizo para llegar ahí que justo se me apareció ese error y no vi cómo creó la carpeta nueva? Me quedé en donde aparecen las palabras al principio, que lo borró. Project. No, la carpeta siempre estuvo. Cuando apareció la ventana grande de PyCharm, ya la carpeta ya estaba creada. Ah, bueno, listo.
Sí, vas a ver cuando lo practiques con el PyCharm que te va a aparecer directamente, sí. Ahora, borré el archivo ese main.py que no me servía de nada. Voy a crear uno mío. ¿Cómo hago? Clic derecho en la carpeta y ahí voy a ir a New File. O mejor, busco esta opción un poquito más abajo, Python File. Clic acá. Me pregunta con qué nombre lo quiero el archivo. Para estos programas tan cortitos, el nombre no significa nada. Cualquier nombre que le pongamos va a estar bien. Le podemos llamar programa.py. Le podemos dejar como estaba de antes main.py. Principal.py, también es un nombre muy habitual. En este caso solo voy a poner programa 1.1. ¿Sí? No sé si vamos a hacer el 1.1, pero no importa. Y enter ahí. Me crea este archivo, me lo crea dentro de esa carpeta, y ya estoy en condiciones de empezar a programar. Profe, ahí me salió de nuevo. ¿Y qué dice? Modify setup. Y me aparecen 3 opciones que dice Modify, Repair, Uninstall. Como... No sé por qué. ¿Cuál le pongo? El primero, el que dice Modify. Dale, Profe. y bueno, me aparece, ahí lo pongo, Ahí está, ahí se está descargando algo, no sé qué es. Puede que sea una buena noticia. Profe, Puede que sea un virus también, pero... Sí. Esperemos que no. disculpe que si por ahí es una pregunta media boluda, pero a mí no me sale así cuando apenas lo abro, me sale el welcome. O sea, me sale en la página principal de PyCharm. Cerrala. ¿Cómo? Si te aparece en la página de Welcome, ¿qué te dice esa página? No, me pone para crear un nuevo archivo y ahí le quería preguntar qué en las opciones cómo lo configuramos. Ya debería ofrecerte para crear un nuevo proyecto. Claro. Claro. Está bien, y es la que me apareció a mí, que le puse New Project. Sí, pasa que cuando instalé PyCharm tuve que reiniciar la compu y justo habrá sido en esa parte, porque cuando entré ya había hecho el archivo. Ah, no, ponele crear un nuevo proyecto. Sí. Y ahí te van a aparecer las opciones para elegir el intérprete. Tenés que buscar la opción que dice intérprete previamente configurado. ¿Sí? Después podemos volver sobre eso, ¿sí? Cuando ustedes empiecen a practicar lo podemos ir resolviendo. Bueno, ¿qué tengo acá? Bueno, a la izquierda la vista con los archivos, que por ahora es un archivo solo. A la derecha un gran editor de texto. O sea, toda la superficie de PyCharm está ocupada principalmente por este editor de texto, donde vamos a escribir los programas. Voy a escribir un programa mínimo, ¿sí? Voy a escribir un programita que no haga nada más que un print, como han hecho con el Fede del otro día. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a empezar a escribir print. Fíjense que apenas empiezo a escribir, me aparece un menú contextual que me recomienda cosas. ¿Sí? ¿Qué me recomienda? Bueno, instrucciones que pueda escribir con esas letras. ¿Sí? Ven que ahí empecé a escribir PRI y se me aparece ese globito con una F diciendo print, que es la que más probablemente quiera. Pero también hay otras palabras que puedo incluir en un programa Python como esa, pprint, quopri, que vas a no saber qué. No las conocemos, no las tocamos. Pero ya nos va recomendando qué podemos escribir. Bueno, escribo el print. Yo sé que el print siempre lleva paréntesis y dentro de los paréntesis lo que quiero que se vea en la pantalla. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Bueno, puedo poner comillas y un cartelito. Hola, hoy estamos en la clase 3. Esos subrayados verdes me están diciendo que está mal escrita la palabra. Lamentablemente, tengo este PyCharm que arrancó configurado con control de ortografía en inglés. Entonces me dice, che, esas palabras en inglés están mal escritas. Bueno, nos va a molestar este control de ortografía. Luego vemos con qué opción se lo puede deshabilitar.
¿sí? Después les muestro cómo se deshabilita. Por ahora, déjenlo pasar. A ver si hay algo fácil para ocultar. Ah, sí, a ver. Ahí Polo, está. anda al setting 2. Bueno, vas al setting 2 minutos y le muestras, deshabilitas el tipo. Dale. Ahí está. Miren. Acá en la opción del menú File tenemos esta opción Settings, la que tiene ahí, ven el icono de la llave. Entonces, clic en Settings y de acá les aparece un cuadro de diálogo con opciones para configurar. Es gigante este cuadro de diálogo, pero por suerte tiene un buscador. Entonces, vamos a buscar entre las settings, esto lo vamos a encontrar en editor seguramente, y tiene, ven, 1000 opciones, no sé. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Ahí está. Empecé a escribir spelling, ¿sí? Que es ortografía en inglés. Y acá le voy a pedir que me la deshabilite. De alguna manera. Ahí está. A ver. Tipo, deshabilita tipo y chao. Proof es. Esa deshabilita y chao. Bueno, Entonces, deshabilitaste todo. encontramos más fácil. Si acá pongo proof, sí. Bueno, ahí está. Ahora sí encontré la opción. Miren lo que hice. Escribí acá en el buscador la opción esta proof, P-R-O-F. Y luego elegí Editor, Inspections, y ahí puedo desmarcar el control de ortografía. ¿Sí? Entonces ahí ya no me va a molestar diciéndome que está mal escrita la palabra porque estoy escribiendo en otro idioma. ¿Sí? Profe, una pregunta. Si nosotros desactivamos eso, ¿también nos va a desactivar posibles comandos que estemos poniendo? No. Esto es solo de ortografía. Ortografía y gramática, pero no es del lenguaje Python. La otra opción, pero que no se la voy a mostrar hoy, es borrar el idioma inglés, el diccionario que tiene en inglés y agregar el diccionario en castellano, cosa de que ya no nos moleste, pero no nos afecta hoy esa cuestión. Bueno, listo ahí, clic en OK y ya no me va a molestar con los errores de ortografía. Bueno, ahí ya es un programita Python. ¿Cómo hacemos para probarlo? Fíjense que en la primera línea ya aparece un triangulito verde de ejecutar. ¿Sí? Clic ahí y va a llamar al intérprete y lo va a ejecutar acá abajo. ¿Sí? Aparece el cartelón con lo que yo haya impreso, o todas las cosas que yo haya impreso. Y luego aparece este mensaje que dice, bueno, el proceso terminó con exit code 0. No importa qué significa, pero nos está diciendo que el programa terminó, y terminó bien sin clavarse. Perdón, no me aparece ese. ¿Cómo hizo para poner eso? Porque estoy viendo la mitad de la pantalla del Zoom y la mitad de la pantalla Python. Claro, acá fíjate, en el programa, en el editor de texto, en la primera línea está el triangulito verde ese de reproducir. Profe, a mí no me sale, pero si le doy clic derecho en el código me deja poner. Clic ahí. Claro. Ahí me deja, pero no me sale arriba a la izquierda. Bueno, seguro que tenés el Edu, el PyCharm Edu. ¿No tendrás el Community? No, yo me tiene que haber descargué agregado otro el archivo. otro. Yo me Debe descargué tener más de un el... Python. Eso, el Community o el Professional. Sí, no sé, no es el Edu. Ah, por eso. Si no es el Edu, no está el triangulito ese. O sea, si no es el Edu, el triangulito ese en vez de estar ahí está, fíjate, arriba a la derecha. Bien acá arriba a la derecha. Sí, ahí está. Bueno, es el mismo. Pero no, el Edu que es más fácil cuando uno está aprendiendo, ahí nomás pegarle. Juli. Hay un par de chicos que les tienen problemas con el setup y que le dice que el intérprete no está configurado para el proyecto.
Está bien, bueno. Si dice el intérprete no está configurado, ha pasado algo con el cuadro de diálogo que me mostró primero, cuando le dije crear el proyecto. Bueno, quizás ahí faltó algo. O puede ocurrir, Virginia, que no tengas el Python instalado, ¿sí? Bueno, eso lo podemos revisar desde la misma ventana de la configuración. Ahí podemos ir sobre eso. Bueno, entonces es solamente eso, que no encontró dónde tenés instalado el Python en el sistema operativo, en el Windows. Ana, sí, el circulito rojo ese te va a molestar. Le haces clic de vuelta y se apaga, ¿ves? ¿Ese? Bueno, no está abajo, está al lado. Gracias, profe. ¿Sí? Pero si le volvés a hacer clic ahí se va. Máximo, ¿el subrayado de qué color es? ¿Es verde o es rojo? O no, de algún otro... Ah, si es rojo no es un error de ortografía, es un error de programación. Fíjate si no lo estás poniendo en mayúscula. Fíjate eso, las comillas, si no te falta un paréntesis, no sé quién habla ahí, si no está algo con mayúscula en el print, ¿sí? Pero sí, esto es importante, ¿sí? Si el error es rojo, no, ahí sí es error de dedos nuestros. Carlos, y bueno, sí, pero si te aparece Add Configuration es porque no tenés el edu, porque instalaste otra cosa. Profe. Profe. Sí, diga. ¿Por qué yo hice un archivo aparte del main? O sea, hice dentro de la misma carpeta un archivo para la clase de hoy, ¿no? O sea, .py. Pero cuando escribo ahí no me da el predict, o sea, no me predice lo que voy a escribir. O sea, escribo pre y no me pone print, ni las opciones, cuando escribo. No sé qué será, pero bueno, igual ahora nos van a ir mostrando a ver qué va pasando, ¿sí? Debería, si realmente es .py, sí, debería dejarte escribir y recomendarte y todo. ¿No te parece, si escribís un print, ¿no te parece coloreado así? Violeta la palabra print y verde las comillas. No, sí, ahí está. Se ve que no había cargado algo así, pero ahora sí. Cargar, sí, puede. Puede que sea eso a veces pasa. Disculpe la interrupción. No, que disculpe, está bien. Estas clases son para esto, Las próximas semanas ya nos vamos a meter a programar y semana que viene todo bien. De acá a 20 días me dicen, che, el PyCharm no lo pude instalar todavía. No. Tienen que esfuércense en que ya esta semana, como mucho la que viene, ya tenga el PyCharm instalado, ¿no? Así que sí, estas clases son para eso. Es más, antes de terminar, aunque se haga tarde, si quieren ir mostrando los que estén todavía con algún problema, desde sus máquinas lo vemos y vemos qué es lo que puede estar fallando. Bueno, ya tenemos nuestro primer programa Python y ya podemos ejecutar. ¿Sí? Obviamente diríamos, bueno, pero un print es demasiado fácil, ¿sí? Ustedes ya han hecho cosas bastante más elaboradas con el Fede. Así que vamos a hacer un ejercicio complejo. Un poco más complejo, exactamente. ¿Sí? Vamos a ver. A ver, unidad 1. No, esperen que me pongo como estudiante. Ficha 1. Vamos a ir hasta la guía. Ustedes vayan haciendo lo mismo, ¿no? Entren acá a la guía de ejercicios. Claro, ustedes hicieron con el Fede. La división con resto. Sí, bro. Claro. Bueno, vamos a hacer... vamos a hacer el 7. Va a haber alguno más fácil.
Está. Vamos a probar este primero. Área de un triángulo. ¿Sí? Sí, perdón, volví a ver el chat. ¿Ustedes ven el chat? Si yo muestro el chat, ¿ustedes ven o ven un pedazo negro? No, no se ve nada, profe. No, no se ve, profe. No se ve nada, o sea que no tenés problema. Si ven un pedazo negro, estoy viendo el chat. Se ve el home banking, profe. Y cómo claro. Una vez que me ha saltado el WhatsApp dando clase. Profe, ¿quién es Luli Corazón Rojo? No. Vamos a ver este ejercicio. Que dice área de un triángulo. ¿Sí? Entren. Esperen, les pongo en el chat. No, cosas peores me han aparecido en el WhatsApp. Ahí está, ahí les pasé por el chat el link de este ejercicio, ¿sí? Te quedaste pensando, Colo, ¿no? Claro. No, volví al chat y lo leí más tarde el chat de los chicos. Sí, yo solía. Vamos a ver, dice área de un triángulo. Dice, desarrolla un programa para calcular el área de un triángulo, cargando por teclado el valor de la base, pero sabiendo que su altura es igual al cuadrado de la base. ¿Sí? Pensémoslo desde el punto de vista aritmético nomás, ¿sí? A ver. Si decimos, che, a ver, quiero calcular la superficie de un triángulo. ¿Sí? Tengo ese triángulo, vamos a dejarlo acostadito. Tengo ese triángulo y me dicen, che, hay que calcular la superficie de este triángulo. ¿Cómo se calcula la superficie de un triángulo? Bueno, sabemos de la escuela que la superficie es igual a la base por la altura, todo eso dividido 2. O sea que si recordamos, che, está chiquito, ¿no? Debería poner paréntesis, profe. Debería poner paréntesis. Aritméticamente es lo mismo, pero sí, es más razonable pensarlo con paréntesis, es cierto. Ahora, si uno dice, bueno, está bien, quiero hacer ese cálculo, ¿sí? Nosotros cuando hacemos un programa, tenemos que identificar, esto no sé si lo vieron en el teórico, lo vamos a ver más adelante, pero igual no hace falta todavía formalizarlo, pero cuando uno tiene que hacer un programa, tenemos que identificar 3 cosas. Por un lado, cuáles son los datos de entrada, o sea, los datos que me va a brindar el usuario, ¿sí? O algún organismo externo, otro programa, por ejemplo. Por ahora el usuario, y me los va a dar por teclado. Entonces vamos a decir, bueno, a ver, de verdad, esto después se va a formalizar mejor en el teórico y lo vamos a practicar con programas más difíciles. Pero básicamente uno siempre tiene que pensar, che, a ver, bueno, ¿con qué datos voy a poder resolver este programa? Segundo, tenemos que identificar cómo voy a procesar esos datos de entrada para obtener el resultado que yo quiero. Y tercero, tengo que identificar cuál es el resultado que se espera de mi programa. Muchas veces, en el enunciado, en la consigna o en el objetivo del programa, conocemos o bien una de esas cosas o bien otras. A veces el programa nos dice clarito, quiero tal resultado. Entonces ahí me está diciendo cuáles son los datos de salida que se esperan. A veces un programa dice, un enunciado me dice, teniendo ciertos datos hay que hacer tal cosa. Entonces ahí el programa me está diciendo primero cuáles son los datos de entrada. En cualquier orden en que lo detectemos, siempre tenemos que determinar esas 3 cosas. Datos de entrada, proceso que vayamos a realizar con esos datos de entrada para obtener la salida que se espera. ¿Alguien levantó la mano? No sé si está o si lo bajó. Si quedó levantada. Yo quería consultar algo. Perdón. ¿El error que te decía hace un rato?
Me Sí. siguió saltando, desinstalé PyCharm, reinicié la compu y volví a instalarlo. No me salió más. Y cuando hice una configuración me salió de nuevo y ya lo arreglé. Pero quería preguntarte, yo tengo una SSD y un disco de 1 tera. Yo cuando Sí. guardo el PyCharm en el disco de 1 tera y el Python todo en el disco de 1 tera, me empieza a saltar el error. Cuando yo guardo todo en la SSD, que está como la principal, no, o sea, Suena me dice bien. que está claro, perdón, me tildeé. Me dice que está todo bien. Quería saber Sí. si no se puede guardar en el disco de 1 tera. Es altamente probable que los programas los tengas que guardar en el mismo disco duro donde está el sistema operativo. Y uses el disco Está. para guardar tus datos, tu información, ¿sí? Pero que Claro, esa sí, era mi pregunta. Joya. los programas los mandes al C. Bueno, dale, gracias. No, no es que sea obligatorio, pero normalmente suele ser lo más seguro, ¿sí? Los programas dejarlos en el disco duro principal. Gracias. Bueno, entonces, en este ejercicio, el enunciado nos dice de entrada qué es lo que se espera. ¿Sí? Me dice, calcular el área de un triángulo, ¿sí? La superficie del triángulo. Ese es el dato de salida. Eso es lo que se espera que nosotros obtengamos como resultado de este programa. Pero nos dice también cuáles son los datos de entrada. Nos dice, bueno, el usuario va a cargar por teclado el valor de la base. ¿Sí? Además nos dice que la altura es igual al cuadrado de la base. ¿Por qué nos aclara esto? Porque rápidamente, si uno analiza la fórmula que tenemos que aplicar, inevitablemente decimos, che, no, necesito dos datos de entrada, necesito conocer la base y necesito conocer la altura. Si no, no puedo aplicar la fórmula que me enseñaron en tercer grado. Entonces, ahí el programa dice, bueno, no, perdón. El usuario va a ingresar solamente la base. La altura la vas a poder calcular mediante lo que explica ahí. En este triángulo en particular, la altura es el cuadrado de la base. ¿Sí? O sea que la altura del cuadrado de la base. O sea que este triángulo va a ser una cosa así larga, ¿no? No importa la forma, pero el tema es que el programa ya nos está diciendo, datos de entrada vas a tener uno solo, que es la base. ¿Sí? La altura la vas a poder calcular con una fórmula que ahí dice, es el cuadrado de la base. Y teniendo base y altura, ya podemos calcular la superficie sin ningún inconveniente. Disculpe, profe, una consulta. Para poner las variables, uno no puede hacer que adentro de la variable haya un ejercicio, por así decirse, sacando el valor de la base y poniéndoselo al cuadrado, por ejemplo, para que te saque el resultado. Eso no se puede hacer, ¿no? Bueno, ahora Soy horrible explicándome, ¿no? Pero bueno, lo intento. Como si estuvieras en un Excel, que vos en un Excel decís esta celda tiene esta fórmula. Claro. No se puede. Ahora vamos a charlar un poco de ese tema de las variables. Si nosotros vemos esto, rápidamente podemos decir, che, bueno, ya identifiqué que tengo datos de entrada. Datos de entrada tengo. La base del triángulo. Y nada más. Datos de salida. ¿Cuáles quiero? Bueno, quiero conseguir de alguna manera la superficie del triángulo. ¿Cómo voy a procesar esos datos? Para obtener la superficie, con la fórmula aquella, ¿no? Base por altura sobre 2. No tengo la altura, entonces digo, bueno, la altura la calculo como base al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? Base al cuadrado. Como sea que el lenguaje me permite hacer ese cálculo. No sé, habrá que aprender cómo
es que me permite este lenguaje calcular el cuadrado de un número. Pero si yo identifico esas tres cosas, ya me puedo animar a ir a programar. ¿Sí? Me tengo que memorizar esto, o anotarlo en un papelito, o tenerlo a un costado, ¿sí? Pero siempre vamos a necesitar identificar estas tres partes. Cuando vayamos adquiriendo experiencia de acá a un mes, no se van a poner a escribir en un papelito datos de entrada y enumerarlo, lo van a hacer mentalmente, identificar el proceso lo van a hacer mentalmente también, pero siempre van a realizar ese análisis, aunque no lo escriban, aunque no lo pasen en limpio. Si esto está bien resuelto, si identificamos bien estos tres componentes, vamos a hacer el programa. Vamos a picharlo. Quiero hacer ahora el programa es el 1.3, de la guía 1 al ejercicio 3, así que miren lo que voy a hacer. File, New Project. Voy a programar ahora este que se va a llamar 1-3. Destilda y destilda el create. Este es el que tenía que yo desmarcar, que me lo olvidé. Ya. Que no me el main.py. Y siempre cuidado de marcar este que dice ¿sí? Intérprete configurado previamente. Ven que ahora una sola vez tuve que ir a configurarlo, después se usa el mismo. Crear. En esta ventana dice o en nueva ventana. Voy a usar esta misma ventana, ¿sí? Que se cierre el ejercicio anterior. Bueno, nuevamente, creo un archivo de Python que voy a llamarlo ejercicio 1.3 y acá ya puedo empezar a programar. ¿Por dónde voy a empezar a programar? Bueno, puedo empezar por el ingreso de datos. ¿Sí? Me dicen que ustedes ya vieron bien input, o por lo menos ya lo vieron, lo probaron. Sí. Y Bueno, yo, sí, profe, no profe, puedo hacer algo. esa clase, así que... No, más allá de que, no digo que lo hayan entendido. Un poco ¿sí? medio rápido. Más allá de que lo hayan entendido bien o no, lo importante es que ya lo vieron. Entonces, decimos, bueno, che, quiero ingresar un dato. ¿Sí? Entonces yo le puedo pedir acá una instrucción que se llama input. Input recibe, bueno, dentro de las comillas, un mensaje con el que le vamos a decir al usuario, quiero que ingrese cierto dato. ¿Sí? Le vamos a decir, ingrese la base del triángulo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esta instrucción input? Frena el programa, ¿sí? Lo detiene, esperando que el usuario ingrese un dato y toque Enter. Hasta que el usuario no toque Enter no pasa nada. Se queda el programa frenado esperando que el usuario efectivamente escriba algo y toque Enter. Lo que sea que el usuario toque, input lo va a devolver, se dice, para poder meterlo adentro de una variable. ¿Sí? Uno que podría decir, bueno, quiero crear una variable nueva que se llame base, a la cual le voy a guardar este dato, el dato de lo que el usuario ingrese. En este punto surge un problema. Input nos devuelve un dato, o lo que el usuario haya escrito, pero con forma de string. ¿Sí? El viernes vieron los tipos de datos de Python, vieron que hay un tipo de datos que es string, que son las cadenas de caracteres, son los textos, ¿sí? Y hay otro tipo de datos que son los números enteros, y hay otro tipo de datos que son los números con decimales. Nosotros, si queremos hacer un cálculo, vamos a necesitar que la variable tenga guardado dentro un número y no un texto. Para convertir el texto que el usuario escriba acá a un número, vamos a envolver el input con esta otra, por hoy le podemos llamar instrucción. Si le acierto los paréntesis, se va a entender lo que estoy diciendo. Ahí está. Decimos, bueno, voy a envolver todo este input con estos paréntesis y esta, técnicamente se llama función int. ¿Qué es lo que hace int? Se fija lo que tiene adentro,
que debe ser un texto que guarde un número, pero tiene que ser con forma de texto, y va a obtener el valor numérico de ese texto. Y nos va a dar el valor numérico. A ver, el chat está full y no sé qué está pasando. Está bien, Colo, se están dando información. Muy bueno. Muy bueno. Profe, una consulta. Yo le puse el float porque las bases también pueden ser con coma. Sí, che, bueno, una figura geométrica, la base puede tener decimales. Entonces, en vez de convertir a int, convierto a float. Está perfecto. Está perfecto, en realidad es más correcto. Sí. Decir eso. Sí. Igualmente en el float se pueden poner números enteros, ¿no? Sí, seguro. Tanto entero como decimales, lo acepto todo. Profe, una pregunta, ¿cómo se ponían las anotaciones? ¿Qué anotaciones? Los comentarios. Los comentarios acá son con numeral. Entonces, podríamos poner un comentario acá que diga datos de entrada. ¿Sí? Todo lo que ustedes pongan después del numeral, el intérprete no lo va a leer, no le va a dar bolilla. Entonces, si hay alguna línea que ustedes le ponen numeral antes, por ejemplo, si el Colo ahí le pone numeral antes de base, es como si el programa estuviera vacío para el intérprete. ¿Me entiende? Sí, ¿y es solo en esa línea o...? Solo en esa línea. ¿Y si quiero seleccionar más líneas? No se usa el numeral, lo dejo al Colo. No me acuerdo. No me acuerdo. Hay triple comilla. Triple comilla no se usa nunca. No, si comilla. La comilla, ahí está. Triple comilla es un comentario de muchas líneas, sí, así es. O el enunciado. Lo van a ver mucho, ponemos triple comilla y ponemos el enunciado, por ejemplo. Eso el doble slash. Una buena, a ver, es cierto. Bueno, sí, a ver, no sé quién iba a comentar algo. Sí, ¿alguien iba a decir algo, dice yo? No sé quién era. Profe, yo tengo otra duda. Sí. A mí me dice syntax error cuando ejecuto esa línea. ¿Y habrá algo escrito? ¿Qué te dice? Syntax error y qué más. Syntax error, invalidate syntax. Debe haber algo mal escrito, debe faltar. ¿Y no te dice nada más? Copialo y pegalo en el chat, a ver. Claro, pega todo el error. ¿Quién levantó la mano? No. En Zoom del set. No. ¿Cómo se hace para poner el asterisco? El hashtag. Y cuando tengas el teclado, si el teclado está si es latinoamericano, está en Shift y 3. Y si está en inglés, debe ser Alt 3, por ejemplo. El Alt de la derecha y un 3 o por ahí. Pero sí, debe andar por ahí en el teclado. Vale, me fijo, gracias. Bueno, sí. Ya podemos ahora hacer los cálculos, ¿sí? Veamos. Ahí está. Ahora quiero hacer los procesos. Yo necesito hacer dos cálculos. Sí, dos cálculos necesito hacer. Aunque lo pueda escribir en una sola línea, son dos cálculos. Primero tengo que calcular, obtener el valor de la base, luego de la altura. Y después puedo calcular la superficie. Entonces acá puedo decir, la altura es igual a la base al cuadrado. ¿Cómo puedo armar la fórmula del cuadrado acá? Puedo decir fácilmente base por base, y no hay nada que discutir, pero también puedo poner doble asterisco y un 2. Esto es base elevado a la segunda potencia. Python nos permite calcular potencias simplemente así. Bueno, y ahora yo puedo decir superficie igual a base por altura
dividido 2. Ya tengo la fórmula correctamente de la superficie. Pero esto no es una fórmula, esto es decir, en este punto quiero guardar dentro de esta variable el resultado de lo que está a la derecha. El operador de asignación tiene a la izquierda una variable, a la derecha una expresión, que puede ser casi siempre una fórmula. Entonces, ¿qué pasa? En este punto se va a calcular, se va a buscar, el intérprete va a buscar el valor que tenga esta variable, va a buscar el valor que tenga esta otra, y hace la cuenta con los valores que tiene. Si más adelante, por el motivo que sea, esta variable cambia de valor, no afecta a la variable superficie, ¿sí? Si esto fuera un Excel, sí, cambia una celda y la fórmula se sigue actualizando sola. Esto acá no pasa. Una vez que se asignó el valor de la variable, se olvida de dónde salió el valor, guardó el valor y ya está. ¿Sí? Esto de verdad que es muy normal, especialmente a los que vienen que han usado un Excel particularmente, o en realidad si uno sabe mucho de matemática también le resultaría natural esto. Bueno, no. Si yo acá modifico el valor de base, la variable de superficie sigue valiendo lo mismo. No es que se va a actualizar sola, sino es que quedó asociada a la fórmula, entonces si cambia una variable vuelve a cambiar esta. No. La variable de superficie va a valer eso y va a seguir valiendo eso. Quiero que cambie de valor, le puedo hacer otra asignación. Porque si se llama variable es porque su valor puede variar. Cada vez que yo le quiera asignar, que le asigne un valor nuevo, va a cambiar de valor. Ahí les voy a contar algo enseguida, muy cortito, yo sé que es tarde, pero muy cortito, pero para que esto a ver si le cierra un poco más. Nico, base con doble asterisco es potencia. Ahí está. Bueno, habiendo obtenido esto, ya tengo la posibilidad de decir, ya está, el dato de salida ya está calculado, que es la superficie, voy a mostrar los resultados. La salida es la presentación de los resultados, que lo hago con la función print. Con print yo puedo mostrar, miren, puedo combinar un texto, voy a decir acá, la superficie del triángulo. No tengo los acentos hoy. Y puedo poner una coma y una variable. Y va a hacer este print, va a juntar la cadena que está al principio con la variable y nos va a mostrar el valor de la variable en ese lugar, ¿sí? Entonces, con esto ya puedo mostrar el resultado. Raíz cuadrada no es SQ. Ejecutemos esto, a ver qué pasa. Ejecuto, ingrese la base del triángulo, le voy a poner 10. ¿Sí? ¿Cuál sería el resultado esperado si pongo 10? Si la base es 10, la altura va a ser 100. ¿Sí? Base por altura dividido 2 me tiene que dar 500. Eso le pone el valor también. Y me dice la superficie del triángulo es 500. 500 Profe, puntos. pregunta, ¿cómo hace para que superficie sea el valor? Porque pongo superficie y me pone la palabra superficie, quiero que me dé... Te quedó la variable adentro de las comillitas. Ah, bien. Gracias. Hay una forma, pero se las voy a enseñar más adelante. Hay una forma para que yo acá ponga superficie, ¿sí? y se reemplace eso con el valor de la variable, ¿sí? Pero no se los voy a enseñar hoy porque los voy a marear, después lo vemos. Alguien recién por el chat lo pasó, pero después lo vemos bien. Bueno, se están poniendo matemáticos ahí en el chat, los voy a ignorar. Bueno, gente, a ver. Ahí levanta la mano Gonzalo Nicolás, no sé si... Sí, yo quería preguntar porque el resultado me da, pero yo lo hice de una forma distinta. ¿Está bien igual? O sea, contarle que me dé el resultado, ¿está bien? Capaz que sí, capaz que no. Cada programa, de verdad, estos ejercicios de programación tienen muchísimas formas diferentes de realizarse.
muchas buenas, muchas más o menos y muchas que no, que están para atrás. Entonces, yo decís, che, lo hice de una forma diferente, capaz que sí esté igual, capaz que sí esté buena la forma que hiciste, o capaz que no. Lo más probable es que esté bien, porque estos ejercicios tan cortitos, no hay muchas formas de hacerlo mal, ¿sí? Pero no significa, o sea, que dé resultado correcto no te garantiza ni que esté bien ni que esté mal, ¿sí? Si da el resultado, si da un resultado, no, está mal calculado, hay una fórmula mal, hay algo más. Si da el resultado correcto, capaz que esté bien, ¿sí? O capaz que no, ¿sí? ¿Qué tan distinto lo hiciste? Ahí lo paso al chat si quieres. Porque Dale. lo hice de una forma más cortita. Dale. Ahí lo pasé. Sí, está bien, es lo que yo les decía recién, lo podríamos hacer en una sola línea, y es cierto, fíjense, ¿qué es lo que dice? Me perdí tu nombre, pero no importa. ¿Qué es lo que dice Gonzalo? Esta variable altura la uso solamente en esta fórmula y no la uso nunca más, ni la muestro, ni la uso en otro cálculo, ni nada. Entonces, ¿qué dice Gonzalo? Che, ¿para qué voy a crear esta variable de altura si yo podría tranquilamente meter dentro de esta fórmula el cálculo del cuadrado? ¿Sí? Aritméticamente está bien, desde el punto de la programación también está bien, ¿sí? No está mal. Pero tienen que recordar algo, ¿sí? Oye, insisto, no está mal, Gonzalo, para nada. Tienen que recordar algo. Las variables son gratis. No nos cuesta plata tener una variable de más. No nos cuesta memoria tener una variable de más. O sea, sí nos cuesta memoria, pero ¿saben cuánto ocupa esa variable de altura? 8 bytes. 8 bytes, ¿sí? En una máquina de ustedes que tiene gigabytes, o sea, miles de millones de bytes. O sea que gastar 8 bytes más no se pone grave para nada. Lo que sí tenemos que tratar de hacer, ¿sí? Que esto lo vamos a adquirir con la experiencia. Por eso digo, Gonzalo, hoy está perfecto de lo que hiciste, ¿sí? Tenemos que tener un esfuerzo, hacer un esfuerzo consciente en que el programa sea fácil de leer, ¿sí? Más allá de que el resultado sea correcto, es importante que ustedes de acá a 15 días, 20 días, 5 años, puedan abrir el programa y seguir entendiendo lo que el programa está haciendo, ¿sí? Si ustedes leen eso, ¿sí? Y yo no les digo de qué se trata el programa, ustedes leen eso y dicen, sí, está calculando. Además, le muestro esa línea a alguien que no es programador y me dice, y sí, está calculando la superficie de un triángulo, no hay nada que discutir, ¿sí? Ahora, de la otra manera, y no queda bien explícito que lo que estamos haciendo es que la base sea la altura, qué sé yo, ¿sí? Sí, de la manera que lo hizo Gonzalo, perdón, la fórmula es correcta, el resultado es correcto, el programa está bien hecho, pero no queda bien explícito o bien claro que ahí estoy calculando la superficie de un triángulo, ¿sí? En un programa así de 15 líneas no pasa nada. En un programa de miles de líneas, ¿sí? Que no exagero, miles de líneas no es nada para programar. Bueno, sí, hay que tomarse un esfuerzo en que quede bien claro lo que un ser humano lo pueda leer y entender lo que está pasando ahí, ¿sí? No se preocupen, lo vamos a ir aprendiendo con el año, les voy a ir dando les voy a ir dando a lo largo del año, les voy a picar mucho la cabeza con esfuércense en que sea legible. No alcanza solamente con que se escriba, con que esté bien, que dé resultado correcto, sino que esfuércese en que sea legible. Profe, una Gente, consulta. antes de irnos, dos cositas. Sí. No, siga. No, que es largo lo que voy a decir, así que preguntando. No, era para saber acá en Python cómo se pone el salto de línea. Porque el profesor la semana pasada dijo que era barra N, pero no me la toma. ¿Barra invertida, no será? Sí, barra invertida. Sí, la invertida es. Está. Ahí está. Sí. ¿Ves ahí cómo baja? Acá en el input debería poner un espacio. Hay una pregunta en el chat que no la entendí. Ya está.
Gente, dos cosas. Para los que estén más apurados por irse, no hay asistencia, pero para poder medir la cantidad de participantes, solamente, van a ver que en la UB hay hoy un cuestionario para responder, ¿sí? Bueno, necesitamos